Y nuestra posición es que para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes, para tener un respaldo que refleje que en esto hay una unidad y hay una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas, le solicitamos dos cuestiones. La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? Porque entiendo que el Gobierno quiere que sea más de un mes, que es el último antecedente jurisprudencial que tenemos con el estado de alarma aplicado a los controladores aéreos. En nuestra opinión, debería ser de un mes, pero vamos a dar un margen para intentar llegar al acuerdo. 8 semanas que permite, en primer lugar, que en el campo jurídico hubiera un encaje jurisprudencial al decir, bueno, como esta crisis es más grave, podemos duplicar el marco que ratificó el Tribunal Constitucional para la crisis de los controladores. En el ámbito sanitario, porque con 8 semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar y, además, que se pueda limitar la movilidad en los 3 principales puentes de movilidad que va a haber los 2 de noviembre, sobre todo en Madrid, el de la Almudena, para toda España, el de los Santos y también el puente de la Constitución en diciembre. Y, en tercer lugar, en el campo económico, porque queremos salvar la campaña navideña, por lo menos las perspectivas que tienen los empleados y trabajadores, y, si se me permite también, queremos dar cierta tranquilidad a los españoles, sobre todo a los mayores, que ven con mucha preocupación y casi depresión que no puedan tener movilidad ni recibir a sus familias de aquí al 9 de mayo. Por tanto, esta es la oferta que hacemos, una oferta, creo, generosa, duplicando ya lo que para nosotros debería ser un límite básico, que es la jurisprudencia que tenemos hasta ahora, y creo que es razonable para lo que pide la Unión Europea y lo que nuestro marco jurídico y los expertos vienen diciendo. Esa sería la primera de nuestras exigencias. Y habría una segunda, y es acometer de una vez el plan B jurídico, un marco alternativo a la excepcionalidad constitucional, como venimos reclamando desde el mes de abril y como al final nos decidimos a registrar en las Cortes el 5 de agosto. Sería una modificación urgente de la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, que al ser orgánica permitiría limitar la movilidad en casos de pandemia y, por supuesto, mantener el mando único, pues eso ya lo permite la Ley del 2003, la Ley del 2011 y otra del 86 sin rango de ley orgánica. Con esta modificación, que ya dijo la vicepresidenta del Gobierno, a mí personalmente, en la negociación de la cuarta prórroga del estado de alarma, que se planteaban hacerla, que el ministro Campo registró en el Senado a través de una modificación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y que el propio Pedro Sánchez dijo en el debate de la sexta prórroga que habría que hacerla. Él habló de un marco nuevo para pandemias. Nosotros lo aceptaríamos, es un marco nuevo, pero sí que pensamos que una modificación de una ley en vigor sería más rápida y, por cierto, permitiría, si no es en artículo único, que eso son apenas 20 días, permitiría en lectura urgente hacerlo en esas 8 semanas, que también es una de las razones por las que hemos elegido ese plazo, de manera que a partir de mediados de diciembre tuviéramos ya una legislación en vigor que no tuviera que estar dependiendo de la ratificación de las medidas por parte de los tribunales superiores de justicia de las respectivas comunidades autónomas y, en este caso, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo para las medidas que declarara el propio Consejo de Ministros.